Iniciemos con una pregunta sencilla: ¿a cuánto les gusta comer? Tan humildes los hermanos. ¿A cuánto les gusta comer? ¿A cuánto les gusta comer bastante y bien? Amén. Sí, a todos nos gusta comer. Y es que sabe usted que la comida, comer, la acción de comer, es uno de los grandes placeres de la vida. La vida nos puede dar muchos placeres, muchos. Hay un abanico muy completo sobre los placeres que como seres humanos tenemos de esta vida. Pero uno de los placeres más grandes es poder comer. Es más, hay algunos estudios por allí que afirman que cuando comemos se da una cascada de serotonina en nuestro cerebro. Y la serotonina es una cosa, una hormona que nos da felicidad. Es decir, que cuando comemos somos felices. Así que si usted le ve la cara de enojado a su hermano ahorita a la par, no es que esté enojado, es que tiene hambre. Eso es todo. Mírenle la cara y dígale: no comiste, ¿verdad? No hay gente enojada, solo hay gente hambrienta. Tener hambre, mis hermanos, es también una condición en la que somos débiles, es una condición en la que somos vulnerables. De hecho, aprendemos en la Biblia, en Génesis capítulo 25, versículo 29, en la escena de Esaú y Jacob. Mire cómo dice la Biblia: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, le dice a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto se llamó Edom aquel lugar. Y Jacob le responde: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces le dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Estoy diciendo que cuando tenemos hambre, bueno, comer es uno de los grandes satisfactores, de los grandes placeres que la vida nos da. Cuando no comemos y tenemos hambre, somos débiles, somos vulnerables. Y en esa debilidad y en esa vulnerabilidad podemos cometer errores, como este que cometió Esaú. Es más, si usted lee ahí detenidamente, se va a dar cuenta. Esaú le dice: ¿para qué me sirve a mí la primogenitura? Hoy quizá nosotros no entendemos la importancia de la primogenitura, porque los hijos, los mayores en las familias, hoy en lugar de sentir una gran bendición de ser el primero en la familia, a muchos les parece una carga, porque los papás les dijeron: no sos el primero, tenés que dar el ejemplo, tenés que ser más responsable, tenés que ayudar a cuidar a tus hermanos, y le delegaron un montón de responsabilidades que son de los padres. Así que a muchos no les gusta ser el primer hijo en la familia. Pero en este tiempo en el que vivió Jacob y Esaú, la primogenitura era una cosa tan importante, porque la costumbre, la ley decía que la herencia familiar la recibía en un 60% el hijo primogénito, y el 40% restante se debía repartir entre el resto de los hijos. Es decir, rayado aquellos donde solo habían 2 hijos, porque estaban como 40-60, así que la cosa iba bien. Pero se imagina donde estaba el primogénito y después los papás tuvieron todavía 10 hijos. El primero se quedaba con el 60% de la herencia, y los otros 10 hijos se tenían que repartir el 40% restante. Así que la idea de la primogenitura era realmente una cosa determinante en la vida de los hombres en aquella época. Pero note usted aquí en el pasaje que leímos, cómo este Esaú, cansado de trabajar, cansado de estar en el campo, llega y parece que su hermano cocinaba muy bien, porque él percibe el aroma de aquel guiso. Además, no solo percibe el aroma, sino que lo ve y le gusta lo que ve con sus ojos. Jacob
como su nombre lo indica, era un estafador, era un aprovechado. Él le dice: mira, yo te doy de comer, veo que te estás muriendo, veo que estás débil, así que yo te daré de mi comida, solo si me das el derecho de la primogenitura. Y aquel sin problemas, porque estaba débil. Aquel sin complicaciones, porque estaba vulnerable. Aquel sin poner ningún pero, porque tenía hambre. Le dice: ¿para qué me va a servir la primogenitura a mí? Y se la entrega. Esto me enseña a mí que cuando estamos débiles, que cuando tenemos hambre, que cuando somos vulnerables frente a una situación, solemos cometer errores, solemos tomar malas decisiones a causa del hambre. Porque vemos un plato de guiso rojo, sabroso, y decimos: ¿para qué me sirve todo? Mejor lo doy a cambio de ese guiso que me llama a mi apetito. La única manera que tenemos, ayúdeme con esto, la única manera que tenemos para satisfacer el hambre es comiendo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se quita el hambre? ¿Cómo se quita el hambre? Comiendo. No hay otra forma. Cuando comemos, el hambre se va. Y por eso debemos ser muy cuidadosos con lo que comemos. Porque el que satisfaga la necesidad de hambre no significa que estamos recibiendo los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. En nuestro medio existe mucha comida chatarra que, aunque nos va a llenar, que aunque vamos a decir ya no tengo hambre, no significa que realmente nos estemos alimentando. Además, debo seguir diciendo acerca del hambre. El hambre es una necesidad constante. Por mucho que hayamos comido el plato más delicioso, más suculento, por mucho que hayamos tenido la mesa llena de los manjares más exquisitos, y que podamos decir ya no me cabe más, que los botones de la camisa estén pidiendo auxilio y oración a causa de tanto que comimos, finalmente pasarán 3, 4 o 5 horas para que volvamos a tener hambre, para que volvamos a sentirnos débiles. Sería fascinante decir: voy a comer hoy y hasta dentro de 10 días. No se puede. Y en las casas donde hay niños en crecimiento, donde hay adolescentes, parece que la comida desaparece. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero todo desaparece. Hasta lo que dicen que no les gusta también desaparece. Porque la comida es una necesidad constante. La necesidad de comer es algo que llegará todos los días. Algunos comen 3, otros comen 4, otros 5, 6, 7, 8 veces al día. Algunos dicen: yo ceno a las 7 de la noche, pero como a las 10 necesito algo para la muela, para pasar bien la noche. Bueno, usted sabrá cuánto come. Hemos dicho entonces acerca del hambre. Hemos dicho que cuando comemos estamos teniendo uno de los placeres más importantes de la vida, porque comer nos da satisfacción. Hemos dicho que no hay gente enojada, sino solamente gente hambrienta. Pero cuando tenemos hambre debemos ser cuidadosos, porque tener hambre significa estar débiles, significa ser vulnerables. Y es probable que cuando estemos en esa condición tomemos decisiones erradas. Debemos cuidarnos, ya que el hambre se satisface solamente con la comida. Debemos cuidarnos de las cosas que comemos, porque no toda la comida serán nutrientes para nuestro cuerpo. Y también hemos dicho que el hambre es una necesidad constante en todos nosotros. Si no comemos y tenemos hambre, eventualmente moriremos. Si no comemos y tenemos hambre, vamos a morir. No podemos aguantar hambre. No podemos aguantar sed tampoco. Estas son necesidades básicas para la sobrevivencia humana.
Y de la misma manera que necesitamos comer, que necesitamos ser alimentados para que nuestro cuerpo se mantenga saludable y se mantenga fortalecido, el principio de esta mañana es básicamente una cosa tan obvia. De la misma manera que nuestro cuerpo necesita ser alimentado con los mejores alimentos, con la mejor comida, necesitamos también alimentar nuestra alma con la mejor comida. Y para mí esta mañana la mejor comida que podemos tener es el Señor en nuestra vida. Amén. El mejor alimento es Dios para nosotros. Claro, en el mundo espiritual también hay comida chatarra. Hay placeres momentáneos del mundo, del pecado, que intentarán traer satisfacción a nuestra alma, a nuestro espíritu. Pero resulta que el único que verdaderamente puede satisfacer la necesidad que hay en nosotros es el Señor Jesucristo. La Biblia, la palabra de Dios, nos da a nosotros una cantidad de ejemplos respecto al alimento, respecto a la comida que Dios nos da. Es más, en la Biblia vamos a encontrar sendas citas bíblicas donde se menciona cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos sostiene, cómo Dios nos sustenta. La figura de Dios por medio de la comida, por medio del alimento, es una cosa constante en la narración bíblica. Yo quiero mostrarles solamente 2 versículos esta mañana. Uno en Mateo capítulo 5 y el versículo número 6. La Biblia dice: bienaventurados los que tienen, ¿qué dice ahí? Hambre. Bienaventurados los que tienen hambre. La palabra bienaventurado, mis hermanos, se puede traducir o tiene diferentes connotaciones, pero todas apuntan a la misma esencia. Algunos dicen que bienaventurado significa 7 veces alegre, otros dicen plenamente alegre. La palabra bienaventurado traducida es una palabra griega, traducida al castellano es la palabra Macario. Así que si usted se llama o se apellida Macario, su nombre significa alegre, significa 7 veces alegre, significa completamente alegre. Y mire cómo dice aquí la Biblia: siéntanse plenamente alegres, siéntanse 7 veces alegres, siéntanse plenos cuando tengan hambre. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible que el llamado de la Biblia sea que cuando tenemos la necesidad de comer, cuando estamos débiles, cuando somos vulnerables, entonces debemos sentirnos alegres? Sí, porque en el mismo texto está la respuesta: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Termine de leer el texto conmigo, como dicen las últimas 4 palabras: porque ellos serán saciados. No dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Envíen su solicitud delante del Señor y a ver qué opina el Señor, a ver qué dice el Señor, a ver qué va a hacer el Señor. No, dice porque ellos serán saciados. Es una promesa categórica, es una afirmación para nuestra vida cuando tenemos hambre. Y hambre significa cuando somos vulnerables, cuando tenemos un área de necesidad, cuando estamos padeciendo escasez de alguna manera en nuestra vida espiritual, de salud, económica, en el matrimonio, en el trabajo, de cualquiera que sea la manera en la que nos llega el hambre. Cuando tenemos hambre, la promesa es que seremos saciados. ¿Hay alguien hambriento esta mañana? Bueno, algunos. Y gracias a Dios por los hambrientos, porque a los hambrientos Dios les dará suficiente. Eso significa saciados. Somos dichosos al tener hambre, porque la promesa es segura: seremos saciados. Y de ahí el tema de esta mañana: habrá toda la comida que quieras. Qué bonito es llegar a un lugar así, ¿verdad? Donde le dicen a uno: ahí está la comida, come lo que quieras, hasta donde aguantes. Siempre recuerdo, yo tuve la dicha de vivir en las casas pastorales de los 3 pastores que he tenido. Y de las cosas más emotivas que recuerdo de cada una de esas casas pastorales,
no es la mucha comida que había, era como la poca comida que había era suficiente para todos los que estábamos ahí. Ahora les voy a confesar algo. A mí me gusta mucho la sopa de espárragos. Cuando me invite a comer a su casa y me quiera dar una entrada, deme una sopa de espárragos espesa, con un toque de crema. Pero me gusta por una razón, porque la pastora Angélica, algunos de ustedes que la conocieron, la pastora Angélica, a veces no había otra cosa más que sopa de espárragos con tortilla recalentada. Siempre alcanzaba. Por alguna razón lo recordé ahora. Siempre habrá comida suficiente. Siempre dará el Señor su provisión. Siempre dará el Señor el sustento que nuestra vida necesita. Pero lo importante en este texto, mis hermanos, es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia de Dios. Porque usted y yo vamos a tener hambre. La menuda pregunta es: ¿dónde vamos a satisfacer esa hambre que tenemos? ¿A dónde vamos a ir a comer? Vamos a tener hambre, pero con nuestra necesidad material, con nuestra necesidad familiar, con nuestra necesidad matrimonial, con nuestra necesidad económica, con nuestra necesidad de salud, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a correr? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mira el siguiente texto, en Isaías 55, versículo 1 y 2. A todos los sedientos, dice el Señor, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Cuántas veces, hermano, cada vez se hace más común ese comentario de ahora vamos al mercado? Ni siquiera al supermercado. No, ahora vamos al mercado y un billete de 100 quetzales, ¿cuánto dura? En una parada. Me dice, pero me falta todavía la fruta, los desechables. Ya no hay. Y la invitación del Señor es: vengan, si no tienen ustedes cómo solucionar el hambre que tienen, yo sí tengo cómo solucionarla, porque Él es proveedor en todo momento. Amén. A todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Y la pregunta: ¿por qué gastan su dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Oigan atentamente y coman del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Este texto nos está diciendo claramente: no tienes por qué pasar hambre. En ningún área de tu vida no tienes por qué pasar necesidad, porque en el Señor hay comida suficiente. Porque Él tiene suficiente para cada necesidad en nuestra vida. Este texto es un llamado directo a no ocuparnos, a no gastar nuestra vida y nuestros esfuerzos en aquello que no satisface. Ya usted y yo conocemos claramente el texto de Proverbios: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él corre el justo y es levantado. Si nosotros no tenemos, hermano, cómo solucionar cada área de necesidad, allí está la promesa de la palabra del Señor. Si no sabes cómo, ven. Si no tienes cómo, ven. Compra sin dinero, ven. Come todo lo que quieras, porque en el Señor está la provisión que nuestra vida necesita. La grosura que dice este texto significa la mejor comida, no solo la más sabrosa, sino la de mejor calidad. En el desierto, recordemos, en el desierto Dios le dio suficiente alimento a su pueblo. Cuando querían pan, les dio pan. Cuando quisieron carne, les dio carne. Cuando tenían sed, les dio suficiente agua. Cuando Elías estaba en su peor momento, Dios le envió pan y agua para que continuara su camino. Escondido estaba Elías en la montaña, y allá los cuervos le llevaban carne, y Dios hizo un arroyo exclusivo para él. No pasó necesidad. Dios lo envía a Sarepta de Sidón, y una viuda, una que se supone ya no iba a tener nada, fue a la que Dios usó para alimentar a su siervo. Cuando Elías
Sale huyendo de la amenaza de Jezabel. Camina más de un día y tan cansado estaba que se quedó tirado debajo de un árbol. Y tirado, tan cansado, lo encuentra el ángel del Señor, lo toca y le dice: Elías, levántate, come y bebe. Dios le llevó comida y aquel se levanta, come y bebe, pero su cansancio era tan profundo que se vuelve a quedar dormido. Y después de que estaba durmiendo, el ángel llega por segunda vez y le dice: Elías, levántate, come y bebe. Yo sé, mi hermano, mi hermana, algunos de nosotros no necesitamos una, sino a veces dos, a veces tres, a veces hasta 4 veces que el ángel del Señor llegue. Pero les tengo buenas noticias: el Señor no se cansa, el Señor seguirá insistiendo, y las veces que nos encuentre tirados, Él llegará para decirnos: levántate, come y bebe, porque largo camino te espera. Aleluya. El salmista dice en ese salmo que todos conocemos, el Salmo 23, el salmista afirma que el Señor siempre nos guiará a lugares de delicados pastos y a aguas de reposo. Lugares de delicados pastos significa, porque resulta que las ovejas son criaturas que tienen un estómago demasiado delicado, demasiado sensible. Así que el Señor tiene cuidado también de lo que nos da. Lugares de delicados pastos, donde está la comida que necesitamos. Aguas de reposo, son aguas limpias, son aguas puras. Toda la comida que quieras es una verdad segura en Dios para usted y para mí esta mañana. Toda la comida que quieras es una afirmación que nos recuerda que en Dios vamos a tener el sustento en cada momento de nuestra vida. Aquí algunas características de un hombre y una mujer que tienen hambre de Dios y que deciden satisfacer su hambre en el Señor. Porque, como dije antes, hambre vamos a tener, pero es nuestra decisión dónde vamos a satisfacer esa hambre. Así como usted decide a dónde ir a comer, así como salen algunas familias de aquí ahora después de este culto y se quedan ahí 10 minutos en el estacionamiento discutiendo a dónde vamos a ir a comer, a dónde fuimos la semana pasada, a dónde fuimos hace 15 días. Es una decisión. Hambre vamos a tener, pero vamos a decidir satisfacer la necesidad que tenemos en Dios o en cualquier otra cosa. 4 cosas que se evidencian en un hombre y una mujer que tienen hambre de Dios. Número 1, son hombres y mujeres que se alimentan de la palabra de Dios. O sea, algunos de ustedes van a decir: ay, pastor, otra vez, pastor, la Biblia, que leamos la Biblia. Sí, otra vez, hermano, óigame. Otra vez. ¿Sabe cómo es la Biblia para mí en este mensaje hoy? Es como tener la refri en la casa llena. Tenerla, hermano, topada. Esta semana diferentes familias de aquí de la iglesia nos llevaron fiambre a la casa pastoral. Había tanto fiambre que creí que me iba a poner morado de tanta. Pero ha tenido usted tanta comida en su refri que cuando intenta cerrar se da cuenta que no cierra. Eso es la palabra de Dios, hermano. A mí se me hace que la Biblia, Dios la tiene así como con tranca. Es la refri, pero hasta con tranca la tiene, de tanta comida que hay ahí, de tanto alimento, de tanto sustento.
Sí, la Biblia es un libro histórico, es un libro legal, es un libro narrativo, claro, pero la Biblia es la palabra de Dios. Cuando tenemos necesidad, cualquiera que ésta sea, es en la Biblia donde encontramos la sabiduría, el consejo, la guía, la palabra oportuna de Dios para nosotros. Pero ¿y si no vamos a ella? Pero si ni siquiera la leemos, pero si ni siquiera la abrimos. Los padres aquí que tienen ya hijos adolescentes para arriba entenderán esta experiencia. Cuando usted tuvo que salir de casa y llama a la casa y le dice a sus hijos: mucha, allá hay comida suficiente, solo agarren. Y usted dice: si estos haraganes se mueren de hambre, se van a morir de hambre por una cosa, por haraganes, pero no porque no hay comida. Algunos de nosotros, mis hermanos, andamos débiles en la fe. Algunos de nosotros hasta fracasamos en nuestra vida con Dios, hermano, no porque no haya suficiente comida, sino porque no nos levantamos, porque no vamos a la palabra del Señor. Quien tiene hambre de Dios es un hombre y es una mujer que se va a alimentar de la palabra de Dios, que va a creer la verdad que la Biblia dice. Número 2, el hombre y la mujer que tiene hambre de Dios es aquel que tiene una vida de oración. Vida de oración. Por la tercera vez lo digo: vida de oración. No una oración al estilo de los bomberos. ¿Cuándo llama uno a los bomberos? Cuando hay una emergencia, cuando la casa ya agarró fuego, cuando ya se desmayó, ya no sabemos qué hacer, entonces llamamos a los bomberos, esperando que lleguen rápido. Pero quien tiene hambre de Dios no llama de vez en cuando. Como dice el salmista: por la mañana, al atardecer y en la noche escucharás mi voz. ¿Está escuchando el Señor nuestra voz? Sé que usted y yo podemos decir: es que yo tengo muchas ocupaciones, tengo tanto que hacer que no me queda tiempo. Se trata de tener una vida de oración, además de ese tiempo especial que podemos apartar para tener comunión con Dios, ya que orar, mis hermanos, es comunicarnos con Dios. Es que, queridos hermanos, hermanas, no es posible, escúcheme, no hay relación que se pueda sostener si no se comunica. Cuando la pareja está peleando, pueden pasar horas, digo yo. Algunos medio rebeldes pasan días. Unos más rebeldes, hermanos, ya parecen impíos, pasan semanas sin hablarse. Eso no se da entre los creyentes, digo yo. Sí, porque la Biblia dice: no se ponga el sol sobre tu enojo, ni dé lugar al diablo. Pero finalmente, ¿cómo se soluciona el problema ese pleito matrimonial? ¿Qué hay que hacer? Uno de los dos tiene que hablar. Es que no hay relación que se pueda sostener si no nos comunicamos. Y por favor, dígame, ¿cómo vamos a tener una relación saludable con Dios si no oramos? 3, el que tiene hambre y sed de Dios es aquel que decide hacer la voluntad de Dios. Usías, uno de los mejores reyes que tuvo Israel, en 2 de Crónicas capítulo 26 está la vida de Usías. Dice ahí: Usías decidió hacer lo recto. Él decidió, aunque nadie más lo hiciera. Él no necesitaba que nadie le estuviera diciendo: dale pues, mira, haz lo correcto vos, hombre, portate. No, él decidió. Quien tiene hambre de Dios decide. Pastor, es que yo no tengo fuerza de voluntad. Yo lo entiendo, pero usted tiene la ayuda del Espíritu Santo que nos socorre y que nos ayuda. 4, quien tiene hambre de Dios
pone su fe, pone su confianza en Dios. Es decir, el primer lugar a donde va es con Dios. A quien primero consulta es a Dios. Lo que quiere saber, lo importante para él es lo que Dios diga, no lo que nadie más diga. Quien tiene hambre de Dios se alimenta de la palabra de Dios. Quien tiene hambre de Dios tiene una vida de oración. Quien tiene hambre de Dios decide hacer la voluntad de Dios, le obedece. Quien tiene hambre de Dios pone su fe en Dios. El hambre, mis hermanos, es una necesidad constante que debe satisfacerse. Así es también la necesidad que usted y yo tenemos de Dios. Es una necesidad constante. Hemos visto en las redes sociales y ahora en el intermedio de los cultos, Luis me mostraba un video acerca de eso, pero hemos visto una imagen acerca de esto que dice: si tomas agua solo los domingos vas a morir de sed. ¿Sí o no? Alabo al Señor, hermano, porque cada fin de semana tenemos esta linda oportunidad de venir a la casa del Señor, de levantar nuestras manos, de unirnos con la alabanza que los muchachos han preparado, de ser recibidos aquí por los servidores, de hacer todo lo que hacemos en este culto. Pero nuestra vida con Dios no es solo lo que hacemos el domingo. Si tenemos hambre, el Señor dice que Él nos sacia. Si no tenemos cómo comprar, Él nos da todo lo que necesitamos. Si como Elías no tenemos fuerzas, Él nos alimenta para que sigamos adelante. Si como el pueblo de Israel nos quedamos sin opciones, Él abre caminos donde no hay. Iglesia, el Señor es el mejor alimento y sustento que nuestra vida necesita. El Señor es el alimento que de verdad satisface toda necesidad que hay en nuestra vida. Esté de pie conmigo, por favor.